de exitosa. El nuevo ministro del Interior, Willy Huertas, ha mencionado que su prioridad es la seguridad ciudadana y las operaciones de rastrillaje. Sin embargo, no hay detalles sobre la captura de Bruno Pacheco y Juan Silva. Premier, para usted directamente la pregunta. ¿El gobierno respaldará al equipo convocado por el ex ministro del Interior, Mariano González? Estamos hablando de los coroneles Jairo Colchado, Walter Lozano y Franco Moreno, encargados de la búsqueda y captura de los prófugos cercanos al presidente Castillo. También es curioso porque hasta ahora la policía no ha capturado a estos prófugos. La policía no tiene la capacidad para hacerlo, necesita el apoyo de investigadores internacionales para hacerlo. Finalmente, habrá un pronunciamiento por parte del mandatario, son acusaciones directamente hacia su persona. Gracias. Sí, como ustedes ven, aquí estamos el Consejo de Ministros en pleno. Todos unidos con el presidente de la República, al quien le hacen imputaciones sin ninguna prueba. Todos son indicios contradictorios, presunciones, pero pruebas no existen. Se ha liberado a 2 personas, una señora y un señor, para que aporten pruebas, pero no lo aportan precisamente porque no lo tienen, porque no existe. Están seguramente fabricando supuestas pruebas, pero crimen perfecto no existe, por eso es que están incurriendo en serias contradicciones. Con relación al exministro, en cuanto él ingresó, se comprometió a presentar un plan para combatir la inseguridad ciudadana, para hacer realidad el decreto de emergencia por inseguridad ciudadana en Lima y Callao, que faculta a las Fuerzas Armadas a colaborar con la policía para combatir el delito. Sin embargo, eso no ha sido posible, dar por lo menos un inicio. Es más, casi no se le ubicó. Asistió a 2 consejos de ministros, a uno de ellos solamente un momento, luego se quitó, sin dar, por supuesto, explicación alguna. Esa situación de la inseguridad ciudadana para nosotros ya es un poco desesperante, porque eso está en la política del gobierno desde el inicio, el combatir a la corrupción. Pero no ha sido posible, por eso es que se produjo el cambio y con el nuevo ministro, por supuesto, se tiene que hacer lo que él acaba de manifestar. En cuanto a la comisión que usted menciona, el Ejecutivo no participa en la formación de esa comisión y por lo tanto tampoco en su disolución. En cuanto a la captura de las personas que se encuentran fugadas, entendemos que el Ministerio del Interior, los ministros que han pasado por allí, han hecho todos los esfuerzos, no han logrado, pero el ministro actual tendrá que redoblar esos esfuerzos para cumplir con este cometido. Nosotros no protegemos absolutamente a nadie. Como ustedes saben, el presidente de la República ha deslindado de la corrupción y lo ha hecho en forma tajante, aclarando que él no va a proteger incluso si sus familiares más cercanos estuvieran comprometidos en ello. Eso es lo que les tengo que manifestar. A continuación, pregunta de Katia Gutiérrez, de Canal N. Ministro, buenas tardes. Permítame insistirle a usted o al ministro del Interior, porque finalmente la designación de un equipo policial sí depende del Ministerio del Interior y en este caso el liderado por Jairo Colchado depende del Ministerio del Interior
y queríamos insistirle en la pregunta si van a respaldar o no a este equipo. Y además, una respuesta directa al exministro Mariano González, quien lo ha calificado usted de pobre diablo e incluso ha señalado que tiene indicios suficientes para considerar que el presidente Castillo está vinculado con la corrupción. Y es que esto podría servir de sustento para una eventual vacancia presidencial de la que ya se está hablando en el Congreso. Gracias. Bueno, de la vacancia presidencial no es ninguna novedad que se esté hablando en el Congreso. De eso se está hablando desde el momento mismo en que el presidente Pedro Castillo juramentó como tal. La vacancia está allí, ¿no? Y ahora persisten constantemente, desesperadamente, no quieren encontrar una prueba, que presenten la prueba. En cuanto a la comisión que usted menciona, ministro del Interior, ¿usted puede informar? Bueno, no solamente se va a respaldar, sino también se va a fortalecer ese equipo. Ahí falta, a mi apreciación muy personal, que no solamente debe estar integrada por estas 4 personas, 4 oficiales, sino también falta, si se tiene como finalidad la lucha contra la corrupción, también debe ser integrada por la Dirección de Contra la Corrupción, que no pertenece, no está integrado en ese equipo. El encargo del señor Presidente de la República es fortalecer y que siga trabajando en la lucha contra la corrupción. Seguimos con la pregunta de Mariano Calvera, de RPP. ¿Cómo están, ministros? Buenas tardes. Voy a incidir en el tema de la captura de las personas que se encuentran prófugas en este momento, porque hoy en la mañana Mariano González, entre otras cosas, dijo que cuando se le preguntó sobre los avances en la búsqueda de estas personas, dijo que se tenían indicios y que habrían novedades en los próximos días, al menos durante su gestión, estos 15 días. ¿Es esto cierto? ¿Qué avances se tienen, ministro del Interior o Premier, sobre la captura de estas personas que se encuentran en este momento prófugas de la justicia? Él debió hacerlo, pero no lo ha hecho. El ministro de Cultura creo que tiene algo más que agregar, ¿no? Respondiéndole, Premier, a la periodista de Canal N, que nos manifiesta qué tipo de respuesta tendríamos hacia el exministro Mariano González. Yo creo que el señor González no solamente ayer insultó al presidente de la República y al Premier, sino insultó a todo el gabinete. Por supuesto que esa falta de respeto no la podemos permitir quienes nos consideramos hombres de bien, que estamos acá sentados para trabajar por el país, por un encargo y por una confianza que nos ha dado el presidente de la República. Yo al señor González lo conocí en una campaña electoral donde él se acercó a un partido político donde yo ya no tengo actividad partidaria, aspirando a tener algún número en el Congreso de la República. Circunstancias que fueron y vinieron, no se la dieron y empezó a hacer lo mismo que ahora está haciendo. Recorrer diversos medios para golpear a la dirigencia partidaria. Ahora me toca volverme a encontrar en este escenario, o me volvió a tocar encontrarlo en este escenario, con la misma práctica. Yo quiero manifestarles algo que ha manifestado y ha señalado muy bien el Premier hace un momento. Hace 2 viernes aproximadamente tuvimos una sesión extraordinaria para tratar el tema de la inseguridad ciudadana. El ministro de Defensa expuso muy bien su plan y manifestó y le pidió al ministro de Interior el apoyo para salir con las Fuerzas Armadas a colaborar en este asedio tan terrible que es la inseguridad ciudadana. El ministro de Interior expuso un PDF de 5 páginas y finalmente terminó concluyendo que lo que se vivía en el Perú era un tema de sensación de inseguridad ciudadana, pero que la inseguridad ciudadana no era tal. El Premier, delante de todo el Consejo de Ministros, le manifestó que salga a una conferencia de prensa manifestando que en el país no había inseguridad ciudadana. De eso son testigos los 19 ministros que estamos acá sentados. Entonces lo expreso así porque definitivamente indigna escuchar declaraciones en donde, por supuesto, todos somos mancillados. Hubieron 2 consejos de ministros posteriores donde no participó. Se presentó, se paró y se fue. Parece que su agenda era otra, una agenda personal. No sabíamos qué pasaba. Ya el ministro de Defensa empezó también de una u otra manera, digámoslo así, expresarse y quejarse, que trataba de coordinar y no podía, no le contestaban las llamadas, y habían operativos que tenían que ponerse en marcha. El Premier reclamaba, el presidente reclamaba qué pasaba con la inseguridad ciudadana, porque se tenían que poner en marcha los planes. Nos tocó viajar a una sesión extraordinaria en Cajamarca, en Celendín, y no fue con nosotros el exministro del Interior. Cuando le preguntamos al viceministro del Interior, que lo mandaron de viaje,
Él manifestó que él no había ido al Consejo Centralizado de Cajamarca porque tenía muchas ganas de poder estar en la residencia de la Embajada de Estados Unidos en una recepción por el aniversario de ese país. Entonces estamos hablando de que acá todos los que estamos sentados tenemos, por supuesto, el compromiso para con el país, tenemos nuestro cargo a disposición desde el mismo día que juramentamos, y es algo que lo ha venido manifestando el Premier y el Presidente desde hace bastante tiempo. Acá nos debemos al país y aquel que no trabaja o no quiere trabajar simplemente tiene que dar un paso al costado. Y eso es lo que ha sucedido. Ha sucedido que se ha evaluado trabajo y por supuesto que dentro, digamos, de esta evaluación se pudo ver que definitivamente no se estaban dando respuestas en el campo de la inseguridad ciudadana. Y esa es la verdad de la situación. Entonces, que se salga a insultar, que se salga a mancillar, que se salga a señalar, creo que no es correcto. ¿Por qué? Porque él inclusive hasta antes de renunciar o que se anuncie su renuncia estaba dando declaraciones a los medios de comunicación. Si alguien tiene que denunciar en esta mesa algo contra el gobierno, que lo haga ahorita. Que no lo haga cuando le toque salir. Porque eso políticamente no es correcto. Si yo tengo algo que denunciar, lo hago en este momento, aprovechando las cámaras que ustedes tienen ahí. No lo hago saliendo, no lo hago dolido. Esa no es la forma de trabajar por el país. Estamos acostumbrándonos a generar un alto desprecio por la democracia. Y hoy, por supuesto, esta situación la toma en sus manos diversos adversarios políticos para generar zozobra, ¿no es cierto?, para decir que todo lo que está diciendo es correcto, y ya a Samir Villaverde, a la señora Carolín, se le suma otro señor, que hablan, denuncian, señalan sin ninguna prueba. Yo creo que tenemos que poner un poquito más de valor y espíritu por lo democrático. Nuestro país está pasando por acontecimientos difíciles, que tenemos que estar unidos para poder sacarlo adelante. Estas situaciones que tratan de dividir, que tratan de mancillar, que tratan de desinformar, no solamente son insanas, sino que le quitan el pan de la boca a los peruanos que siguen esperando trabajo y resultados por su gobierno. Un gobierno que necesita trabajar de la mano con el Congreso, pero que no encuentra el camino, que no encuentra la mano que se extienda para poder trabajar de manera directa con el Congreso de la República. Ojalá que la próxima mesa directiva nos permita ello y que ya con más tranquilidad, ¿no es cierto?, bajando las pasiones, los congresistas demócratas sepan ver que esta situación no es más que un gobierno que evaluó el trabajo de un ministro y un ministro que le dijeron no estás trabajando bien y salió a denunciar sin ninguna prueba. Gracias, Premier. Solamente quería señalar eso. Gracias. El ministro de Defensa, quien tenía que trabajar conjuntamente con el ministro del Interior para combatir la inseguridad ciudadana. Gracias, señor Premier. Como ustedes saben, nosotros tenemos en el sector defensa responsabilidades en varias áreas. En el BRAE, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, las operaciones de responsabilidad de las Fuerzas Armadas con apoyo de la policía. Se está trabajando en forma muy articulada, resultados concretos. Hace un poco más de 3 semanas se incautó un poco más de 2.000 kilos de clorhidrato de cocaína, con obviamente operaciones conjuntas con la Policía Nacional. Como les manifesté, la semana pasada hubo un enfrentamiento también en una patrulla combinada con la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional, en la que se dio un golpe muy fuerte a los delincuentes terroristas. Hubieron varias bajas. Como ustedes saben, la forma de ellos operar es se llevan los cadáveres, pero obviamente a través de inteligencia, más o menos nosotros podemos determinar la cantidad de bajas que ellos tuvieron y se sigue haciendo las operaciones en forma conjunta con la Policía Nacional. El otro gran problema que tenemos y que cada vez va a un aumento es la minería ilegal, principalmente en este momento en la zona de frontera, en la cordillera del Cóndor, sobre los ríos Santiago y Cenepa, donde inclusive se están trasladando dragas de la zona de Madre de Dios a esta zona. Yo tenía información reciente y muy importante para poder coordinar operativos. Sin embargo, no obstante que en varias oportunidades habíamos quedado en conversar y coordinar ciertas operaciones, porque ustedes sabrán que las operaciones en esa zona son bastante complicadas, tienen que ser operaciones con río y helitransportadas. Sin embargo, en varias oportunidades yo lo llamaba, no me contestaba. Inclusive en más de una oportunidad tuve que llamar al comandante general de la policía para dejarle el encargo
de cosas que teníamos que hacer, información que yo recibía y que tenía que compartir con él para que se conduzcan las operaciones, porque en el caso de la minería ilegal y en el caso de la inseguridad ciudadana, en las zonas donde están declaradas en emergencia, son las operaciones las conducen la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas. Esa es la forma como operamos. Tenemos la responsabilidad acá también en Lima, Callao y Trujillo, zonas donde la inseguridad ciudadana es el principal problema del país. La inseguridad ciudadana es el principal problema del país, inclusive sobre el problema de la emergencia sanitaria, inclusive sobre el problema de la crisis económica. Sin embargo, como les vuelvo a decir, la voluntad existió. Como ha manifestado, tuvimos un Consejo de Ministros exclusivamente para tocar el tema de la seguridad ciudadana. Recibimos los encargos del señor presidente, del presidente del Consejo de Ministros y del Consejo de Ministros en conjunto para poder articular e implementar un plan. Este plan supuestamente iba a dar resultados en 15 días. Exactamente los mismos días que ustedes dicen, en 15 días. Particularmente no hicimos ningún operativo, particularmente no se hizo ninguna operación que realmente se pensó y se planificó en esos días. Y obviamente, como responsable y sobre todo en el grupo de apoyo a la Policía Nacional, estuve permanentemente tratando de coordinar algo. Para el Consejo de Ministros, yo hablé con él. Yo le recomendé que debería ir. ¿Por qué? Porque el problema de la inseguridad en el interior del país también es un problema bastante álgido. Él obviamente me dijo que no podía ir y envió a su viceministro. Esas son las cosas concretas por parte del sector defensa. Nosotros siempre vamos a estar disponibles, las Fuerzas Armadas, para apoyar a la policía en este gran problema, que es la inseguridad. Espero de que realmente se entiendan. Yo lo he llamado, como les digo, en varias oportunidades y desgraciadamente ni siquiera me devolvía la llamada. Gracias, señor. Gracias. Ministro de Justicia. Gracias, Premier. Creo que es el momento adecuado para hacer algunas aclaraciones frente a estas manifestaciones un poco subidas de tono y más que subidas de tono nefastas del señor Mariano González. Digo esto porque ustedes pueden escuchar en este Consejo de Ministros que acaba de culminar y que está dando cuenta de que seguimos trabajando de manera cohesionada, de manera unida, y que también tenemos la madurez suficiente para conversar y decirnos nuestras cosas al interior del Consejo. Preocupa que el señor Mariano González haya salido a denostar de la dignidad de sus colegas ministros quienes lo acogieron y con quienes trabajaron. Y creo que en este momento debemos exigirle que tiene una obligación moral con el país. Y su obligación moral con el país es demostrar los hechos que ha firmado. Demostrar los hechos que ha firmado significa comportarse a la altura de las circunstancias y es que realmente él ha podido identificar un acto de aparente corrupción. Si esto es así, está en esa obligación de hacerlo. Aquí nadie ha utilizado un calificativo, un epíteto que le genere un menoscabo a su dignidad, porque aún en la forma cómo se ha ido de este Consejo de Ministros y cómo ha agraviado al Consejo de Ministros, al Presidente de la República y al Premier, nosotros seguimos siendo respetuosos de la dignidad de las personas. Y lo único que exigimos es el mismo respeto, pero también le debe un respeto a todos los peruanos y peruanas a quienes ha pretendido generar una situación adversa a las políticas que nosotros venimos planteando como trabajo articulado con estos mensajes que no tienen ningún sustento y ningún fundamento. Yo creo que eso es una exigencia que se tiene que establecer y más aún cuando ha señalado que era el caballo de Troya que ingresó
a este Consejo de Ministros. Y ustedes saben que históricamente quien hace de caballo de Troya no tiene ningún respaldo moral. Es el turno de... Gracias, Premier. En realidad, el tono y la mesura del gobierno del presidente Pedro Castillo, de nuestro Premier Aníbal, de todo el Consejo de Ministros, es en realidad no atribuir adjetivos que no corresponden. Pero es evidente que esta categoría, esta palabra mencionada por el propio señor caballo de Troya, o sea, si vamos a la metáfora, caballo de Troya, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con quién juega? ¿Para quién juega? ¿Qué intereses? Porque nosotros tenemos acostumbrado cara a cara poner en la agenda de la PCM los temas diversos de gobierno. Si pues no somos perfectos, nos equivocamos, pero afrontamos de esta manera sin necesidad de ocultar nuestros intereses, sobre todo cuando se nos da la confianza para el servicio público que es sagrado. Ciudadanos del país, luego de conocerse la renuncia y luego de saber que ya no es más ministro y referir que su objetivo era ser un caballo de Troya, díganme, ¿quién mantendría a una persona así en su equipo de trabajo luego de esas declaraciones? Lo sensato se ha tomado. Pero hoy nosotros invocamos de manera muy fraterna a los colegas congresistas, a los colegas periodistas, a la opinión pública, a todos y todas, que evaluemos y busquemos, así como nosotros, con fuerte tesón, una lucha frontal contra la corrupción, pero con el debido proceso, no con fácil acusaciones. Y eso sí, tracemos una raya contra aquellos que tienen ese espíritu solo de confrontación, que no le perdonan al gobierno desde que asumió con el voto popular, que solamente buscan con ánimo golpista, vacador. Nosotros somos respetuosos de la democracia, del equilibrio de poderes. Queremos estabilidad como condición para seguir reactivando el país en su periodo más crítico. Clase política, Estado, gobierno, sociedad civil, poder legislativo, poder judicial, medios de comunicación, empresarios, es decir, esto es de todos es la responsabilidad de sacar adelante nuestro país, que este mes, en su mes de fiestas patrias, necesita ese corazón de rojo y blanco para luchar por justicia, reactivación, empleo, asegurar la salud de todos nosotros en medio de muchas problemáticas como la crisis de la guerra internacional, la subida de los precios que afecta a todos. Esa es nuestra vocación, nuestro convencimiento. Respetos, guardan respetos. Es el turno de Igor Malca, de ATV. Ministros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le voy a pedir, doctor Torres, que se centre usted en las respuestas, porque por un lado mi colega de Canal N le preguntó a usted directamente por su respuesta a Mariano González en torno a estos calificativos, porque se ha referido directamente a usted. Y por otro lado, lo que sorprende aquí un poco es que ahora sean tan expeditivos, porque con otros ministros de Estado han sido más pacientes, ¿no?, en el tema de la evaluación de los cargos, y el discurso casi siempre ha sido de déjenlos trabajar cuando se les ha cuestionado la conformación de alguna cartera en otros tiempos, ¿no? Y podríamos mencionar varios nombres. Pero le hago la pregunta directa, además de esas cuestiones. ¿Usted nos puede asegurar que el presidente no pidió que se remuevan a los coroneles de este grupo especial de la policía, porque se habla de un audio? Y por otro lado, me gustaría que me responda qué pasó con este dron que sobrevoló por la casa de la fiscal de la Nación hace unos días. Premier, por favor.
Y una última cuestión. En esta mesa está sentado un ministro que está cuestionado por contratar a un familiar. ¿Qué pasó con eso, doctor Torres, por favor? Gracias. Bien, con relación a mi persona, ya yo he mencionado, a los insultos no los puedo consultar con insultos. Eso no es correcto. A los hechos que refiere usted del señor presidente, no, me parece con relación a militares, al grupo especial, ya, no me consta que el presidente haya formado parte en la conformación de ese grupo y tengan la plena seguridad que el presidente de la República no está interesado en ocuparse de dicha comisión, ¿no? De eso se ocupa el Ministerio Público, en su momento el Poder Judicial. El presidente de la República se encarga del gobierno, de la administración del país. El ministro de la Producción. El ministro, es un hecho que se debe investigar, ¿no? Y aquí está el ministro de la Producción para que él conteste a esa parte de la pregunta. Tiene usted la palabra, señor ministro. Gracias, Premier. Debo ser enfático, el ministro no propone, no designa y menos contrata. Efectivamente, la persona aludida es mi sobrino, sí, una persona adulta y responsable, y como tal tendrá que responder. Yo de inmediato me he allanado a cualquier investigación. Es más, al interior del ministerio también he pedido que se realicen investigaciones y desde ya se está poniendo a disposición toda la documentación requerida. Gracias. Última pregunta, Gregoire Ross, de TV Perú. Premier, ministro, buenas tardes. Ayer, durante la entrevista que dio el ex ministro, señalaba o daba a entender que el Pleno del Gabinete estaría dividido. ¿Cuál es la situación actualmente? Si bien es cierto, están todos, pero ¿cuál es la situación en estos momentos con cada uno de los miembros del Consejo de Ministros? Y por otro lado, el mensaje a las madres, a las familias, porque están preocupados por el tema del combustible. Se ve muy temprano en los diferentes medios colas en diferentes grifos y eso está causando cierto, digamos, preocupación en las amas de casa. ¿Qué va a pasar con el combustible? Si bien es cierto el tema del mar ya se tranquilizó, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuál es el mensaje hacia ellos? La primera parte de la pregunta. Ustedes constaten. Ustedes están viendo, el Consejo está dividido. No existe ninguna división. Pueden existir como que existen opiniones diferentes que se debaten en toda agrupación humana. Nosotros no somos computadoras para poder decir exactamente lo mismo. Hay posiciones, se debaten y luego se toma una decisión mediante un acuerdo. Eso es lo que sucede en el Consejo de Ministros, como en toda agrupación humana. Sobre el combustible, ya hemos mencionado, el aumento de las olas, ese es un hecho fortuito, un hecho de la naturaleza, un hecho que no depende del gobierno ni de nadie. Como dicen algunos, es un hecho de Dios. Y por esa razón, las naves no pueden ingresar a descargar el combustible. O las que están también ya allí para descargar, frente a una situación como esa, se tienen que retirar para adentro para no ser afectados por las olas. Pero eso se ha superado. Y ahora solamente se espera, ¿no?, que los camiones cisterna que transportan el combustible lleguen al lugar de su destino y hagan la descarga correspondiente, de manera que de esa forma se va superando este problema. No sé, quizás la ministra de Energía y Minas tenga algo más que agregar. Gracias, señor Premier. No, es correcto. Conforme se explicó en Consejo de Ministros y usted ha precisado, señor Premier,
El oleaje anómalo hizo que se cerraran algunos puertos, sin embargo, ya desde el día de ayer dichos puertos están abiertos y está en vías de regularización. Ahora bien, las imágenes que se han mostrado en diferentes medios y la preocupación de muchas personas es debido, obviamente, al grupo de vehículos que están solicitando o que están haciendo cola. Ahora, acá hay que definir dos posiciones. Una, que se han identificado a través de medios, tanto de Ocinermin como de Indecopi, la precisión de lo que son algunos grifos que tienen un precio adecuado. Y en esa línea son los grifos que usualmente tienen más cola, porque se ha identificado que son más cómodos. Respecto a los abastecimientos que se están generando para poder allanar estos grifos, sí, los principales puntos en puertos para poder abastecer es lo que ha generado que tarden un poco. Sin embargo, estamos hablando de que en un plazo máximo de 24 o a más tardar 48 horas a nivel nacional, todo va a estar completo. Es decir, según los reportes que se tienen hasta el día de ayer, en ningún momento ha habido un desabastecimiento. Como indiqué previamente, ha habido un error en la información, lo cual estamos gustosos a partir de la fecha en tener mucha más información al respecto para evitar algún tipo de ruido y que no haya información adecuada. Muchas gracias. De esta forma, damos por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos la participación de los medios de comunicación y la